Bienvenidos a El Debate. Fijaos, por lo general cuando hablamos del objetivo de una cámara de cine, solemos tener esta expectativa de precisión absoluta, como si fuera una herramienta científica, ¿verdad? Totalmente. O sea, apuntas la cámara hacia un evento, le das a grabar y asumes que la lente te devuelve una transcripción literal y binaria de la realidad. Exacto. Lo que ves es, supuestamente, lo que ocurrió. Claro, porque es una idea que nos da muchísima seguridad. A ver, a todos nos gusta pensar que la historia es puramente visible, que el registro audiovisual es, digamos, un notario irrefutable. Limpio y sin fisuras. Sí, pero la cosa cambia radicalmente cuando tomas esa misma cámara y decides enfocarla en un tema tan duro como el conflicto armado interno en Perú. Hablamos de un periodo de violencia extrema, de un desgarro social tremendo entre 1980 y el año 2000. Una época oscurísima, desde luego. Supuestamente objetiva, choca con la realidad y se fractura en 1000 pedazos. Hoy vamos a realizar un análisis cinematográfico profundo sobre cómo el séptimo arte ha representado este conflicto, y para ello nos vamos a apoyar en el material histórico, en los inmensos catálogos de lugar de la memoria, el famoso LUM, y, por supuesto, en la crítica especializada. Y ojo, no nos vamos a limitar a contar tramas. Vamos a analizar la narrativa, el estilo visual, el sonido, todo. Eso es, y la gran tensión, o sea, la pregunta que vertebra el debate de hoy es esta. ¿El valor revolucionario de este cine peruano reside en su realismo crudo y documental o en su capacidad para sublimar el trauma a través de la alegoría psicológica y el simbolismo? Una dualidad muy potente. Muy potente, y yo defiendo, y estoy convencido de ello, que la fuerza y la singularidad de esta cinematografía radican precisamente en su realismo directo y testimonial, utilizando herramientas afines al documental y al cine de denuncia para plasmar una urgencia histórica que, francamente, es innegable. Bueno, pues yo sostengo que las obras más trascendentales y únicas en la historia de este cine son aquellas que abandonan esa literalidad. O sea, las que deciden explorar el paisaje interno del trauma a través de un estilo visual poético, simbólico y profundamente psicológico. A ver, para entender la contundencia del enfoque realista, creo que tenemos que irnos al hito fundacional. Estoy hablando de una película clave, La boca del lobo. Peliculón. Dirigida por Francisco Lombardi, si no me equivoco, en 1988. Exacto, en el 88. Y tienes que pensar, el espectador tiene que pensar que Lombardi filmó esto en pleno conflicto. O sea, no tenía tiempo para metáforas ni sutilezas poéticas. La sangre estaba corriendo en ese preciso instante. Es verdad que el contexto de producción influye muchísimo en el lenguaje visual. Fundamental. Si analizamos la gramática visual de esa película, Lombardi construye una narrativa de tensión insoportable. Encierra a sus personajes, y a nosotros como espectadores, en un destacamento militar andino sumamente opresivo. Es una película tensa, sin duda. Es muy deudora del cine bélico clásico en ese sentido. Sí, pero fíjate en cómo lo hace. Piensa en el clímax, esa famosísima escena de la ruleta rusa. Madre mía, qué escena. Es que Lombardi no solo te cuenta que hay una degradación moral, ¿sabes? Te la hace sentir físicamente. Utiliza unos primeros planos asfixiantes. Totalmente. Corta el aire del encuadre. Exacto. La iluminación es dura, está llena de claroscuros que marcan el sudor en los rostros, el brillo metálico del revólver. Mecánicamente la cámara recorta el espacio. Elimina el aire alrededor de los personajes para denunciar sin ningún tipo de filtro las ejecuciones extrajudiciales. Es un cine de choque, desde luego. Y ojo, porque este estilo visual de choque directo evolucionó con el tiempo. Si damos un salto de décadas, vemos esa misma urgencia heredada en el formato documental puro, por ejemplo en Su nombre es Fujimori de Fernando Vilches. Ya, bueno, aunque Vilches juega en otra liga en cuanto a recursos técnicos, claro. Claro. Pero el propósito es exactamente el mismo, el impacto directo. Vilches te mete tomas aéreas con drones sobre una plaza San Martín en Lima abarrotada de gente. Y yo me pregunto, ¿por qué drones? Pues para la escala, me imagino. Exactamente, porque necesita mostrarte visualmente la escala masiva del descontento. Y luego coge esa inmensidad y la contrasta bruscamente con un montaje frenético de imágenes de archivo en VHS, todo hilado por voces en off rapidísimas. Como la del periodista Gustavo Gorriti, ¿verdad? Ese mismo. Es un lenguaje visual que te asalta, que te sacude por las solapas. No te pide que decodifiques una poesía visual, te golpea la conciencia directamente, porque en ese momento la historia lo exigía.
Yo lo abordo desde un ángulo distinto. A ver, te lo compro hasta cierto punto. La denuncia directa fue necesaria, pero para mí, como crítica, la verdadera revolución narrativa, lo que hace que el cine peruano aporte algo verdaderamente inédito a la cinematografía mundial, ocurre cuando la cámara toma una decisión radical. ¿A qué te refieres con radical? Pues a que deja de mirar las balas, deja de mirar los tiroteos y los uniformes y decide enfocar las secuelas. O sea, el trauma invisible. Ya, pero ¿cómo filmas un trauma invisible sin que la película se vuelva, no sé, incomprensible o pesada para el público? Pues ahí está la genialidad de autoras como Claudia Llosa con La teta asustada. Es un hito absoluto. Llosa construye un mundo narrativo entero sobre un fenómeno detectado en la realidad, pero tratado como una enfermedad casi mítica. La creencia de que el terror de la guerra se transmitió de las madres a las hijas, ¿no? A través de la leche materna. Exactamente. Visualmente, Llosa logra algo que te deja helada. Fausta, la protagonista, introduce una patata en su propio cuerpo. Y sí, funciona como un escudo físico contra la violencia sexual, pero cinematográficamente es un símbolo devastador. Es el miedo enquistado. Y Llosa no te lo muestra con una cámara en mano frenética al estilo del documental. No, para nada. Su cámara es lentísima, casi estática en muchas escenas. Exactamente. La cámara de Llosa es estática, observacional y tremendamente claustrofóbica. Enmarca a Fausta casi siempre a través de los marcos de las puertas, detrás de ventanas, confinada en las esquinas de los encuadres. Es verdad que la encajona muchísimo visualmente. ¿Y por qué hace esto? Porque al negarse a mover la cámara, Llosa nos transmite la parálisis emocional del personaje. O sea, no necesitamos ver a un grupo armado entrando en un pueblo para sentir el peso del conflicto. Lo vemos en la geometría rígida de los planos. Es una apuesta muy de cine de autor, muy de festival, sí. Y si queremos hablar de las secuelas en los perpetradores o en los soldados, por ejemplo, tenemos que irnos a Días de Santiago, de Josué Méndez. Para mí, la cumbre absoluta de la construcción del antihéroe peruano. Días de Santiago es durísima, pero fíjate que Méndez sí que es muy literal con el personaje en muchas cosas. Es literal en la superficie, tal vez, pero psicológicamente es un laberinto. Méndez nos cuenta la historia de este ex soldado a través de detalles casi invisibles, por ejemplo, el diseño de vestuario y el diseño sonoro. Explícame eso, a ver. Pues mira, Santiago ya está en la vida civil en Lima, ¿vale? Pero sigue llevando sus botas militares y sus pantalones camuflados. Y el director de sonido hace algo brillante. Mezcla el sonido diegético de los pasos de esas botas por encima del ruido atronador del tráfico limeño. Subiendo los niveles del foley, claro. Sí, mecánicamente, el director nos está metiendo en la cabeza de Santiago. Esa es la verdadera disonancia cognitiva. Nosotros, como espectadores, no podemos ignorar la guerra porque, literalmente, seguimos escuchando el eco del frente de batalla en cada paso que da por la ciudad en tiempos de paz. Su cuerpo está en Lima, pero su mente sigue patrullando la selva. A ver, entiendo por dónde vas y el análisis sonoro es muy bueno, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre esto. ¡Dispara! Hablas de la metáfora de la patata o del diseño de sonido súper subjetivo, como si fueran herramientas superiores. Pero esto nos lleva directamente a una cuestión ética y estética fundamental, es decir, cómo decidimos plantarnos ante el terror. La transición entre mostrar la violencia física explícita o apostar por la mitología no es solo un cambio de estilo. No, altera el mensaje por completo. Altera por completo la gramática cinematográfica. Yo argumento que la crudeza explícita no es una falta de sofisticación narrativa, es que es una necesidad vital para construir la memoria histórica. Pero la memoria histórica también se construye desde la huella que deja el dolor, ¿eh? No solo desde la recreación del disparo o de la sangre. Sí, de acuerdo, pero hay realidades que exigen literalidad para no ser borradas. Volvamos a Lombardi un segundo. Él recrea en La boca del lobo eventos inspirados en masacres reales, como la masacre de Socos, aquel horror incomprensible del 83 donde militares ejecutaron a decenas de campesinos. Una herida abierta en la historia de Perú, sin duda. Lombardi rodó eso bajo una presión inmensa, con amenazas de censura respirándole en la nuca. El poder de la imagen directa, el encuadre de la violencia sin tapujos, valida el papel de la cámara como un notario. Ya, entiendo el valor de registro. Es que, fíjate, cuando el director decide no hacer un barrido rápido, cuando decide mantener el encuadre fijo en el momento de la ejecución, está obligando a la sociedad peruana a no apartar la mirada. El terror explícito ancla la historia en una realidad que muchos, desde la comodidad de las ciudades, preferían ignorar.
A ver, lo siento, pero eso no te lo compro del todo. Y deja que te explique por qué. Adelante. Te apoyas en la literalidad como si el terror fuera siempre algo tangible, ¿sabes? Un cuerpo cayendo al suelo, un arma disparando. Pero el terror más profundo y destructivo que vivió Perú rara vez era fotogénico de esa manera. Tratar de retratar un terror que es ubicuo, que se cuela en tu propia comunidad, donde tu propio vecino puede ser el enemigo, eso es cinematográficamente mucho más complejo que rodar una escena de acción militar. Complejo sí, pero no sé si más efectivo. Yo creo que sí. Fíjate en la brillantez del análisis que hace el documental Tempestad en los Andes de Michael Wistron. Ah, sí, el documental donde recogen testimonios de los comuneros. Ese mismo. Wistron recoge testimonios reales donde los pobladores andinos equiparan el terror que generó Sendero Luminoso con la figura del jarjacha. El monstruo andino. Exacto. Para los que no conozcan el folclore, el jarjacha es un monstruo mitológico, una criatura de pesadilla que surge del pecado social y el incesto y que se esconde entre los tuyos. Y yo te pregunto, ¿cómo encuadras cinematográficamente esa desconfianza visceral? Bueno, es difícil, claro. No puedes poner a un actor con un pasamontañas y ya está. Wistrom lo hace a través de la geografía y el silencio. Utiliza planos generales inmensos de los Andes cubiertos de niebla, donde no se ve a nadie, pero se siente que algo acecha. Juega con los silencios prolongados en las entrevistas, con los rostros curtidos que dudan antes de hablar. Construye una atmósfera, sí. Claro, porque ese terror omnipresente requiere un lenguaje abstracto. La realidad del miedo simplemente desborda lo visual literal. Cuidado ahí. Cuidado porque creo que estamos obviando un factor inmenso en todo esto. ¿Cuál? El privilegio del tiempo. ¿Acaso no es un privilegio enorme otorgado por la distancia temporal el poder sentarnos a hacer poesía visual con un trauma histórico? Hoy, más de 20 años después del fin del conflicto, claro que podemos maravillarnos con la alegoría del jarjachá en los paisajes neblinosos. Bueno, no lo llamaría privilegio, es evolución analítica. Es que hoy podemos teorizar sobre el simbolismo del plano fijo en la teta asustada, pero el cine de denuncia de los 80 y 90 necesitaba la contundencia de un parte de guerra. La alegoría requiere que el espectador tenga la paciencia y la voluntad de descifrar un mensaje oculto, pero una fosa común en el centro del encuadre, iluminada crudamente. Eso no te da la opción de hacer zapping moral, te choca en la cara. Vale, te compro que el tiempo dicta los recursos y que la urgencia de los 80 pedía literalidad. Pero si el paso de las décadas permite que la aproximación a la violencia madure hacia la alegoría, también nos permite analizar cómo ha evolucionado la forma en que los directores encuadran el desarraigo de los individuos. ¿El desarraigo de la guerra en la ciudad, dices? Exacto, porque el trauma viaja, no se queda solo en la niebla de los Andes. ¿Qué pasa cuando ese trauma baja a la ciudad de Hormigón? Y aquí quiero volver a Días de Santiago, porque el uso del espacio me parece la clave de todo. Adelante, porque la puesta en escena urbana de Méndez es tela le interesante. Perdón, muy interesante. Es magistral, la verdad. Méndez no solo usa el sonido de las botas, como hablábamos antes, analiza cómo la cámara acorrala físicamente a Santiago. Los encuadres son cerradísimos, sucios, rodados muchas veces con una cámara en mano titubeante. Como de cine guerrilla casi. Sí, sí. Lo vemos en su casa desestructurada, casi sin luz natural, pero el clímax visual de su opresión llega cuando él trabaja como taxista. La cámara se sitúa dentro del coche, casi rozándole la cara, deformando sus facciones con lentes angulares, capturando los reflejos frenéticos de las luces de neón y el caos espantoso de Lima. Es muy asfixiante. Y con esto, Méndez rompe los esquemas del típico tropo del veterano de posguerra que veríamos en el cine estadounidense, por ejemplo. Aquí no hay épica, no hay planos amplios de redención. Es una claustrofobia hiperrealista que funciona como un retrato puramente psicológico. Santiago está atrapado en un taxi, sí, pero visualmente está atrapado en su propia mente rota. Es un uso del espacio urbano brillante, te lo concedo. Totalmente agobiante. Pero, fíjate, quiero contrastar esa claustrofobia de ciudad cerrada con otro tipo de encuadre que también es superpotente. Vámonos a la inmensidad del paisaje rural en Paloma de papel de Fabricio Aguilar, estrenada en 2003. Ah, sí,
Una película estéticamente muy diferente. Muy diferente. Aquí el espacio abierto, paradójicamente, no significa libertad. Aguilar hace un uso sobrecogedor de la profundidad de campo. Aguilar siempre ha sido muy clásico en su composición, la verdad. Sí, es muy clásico, pero con una intención demoledora. Utiliza grandes planos generales de la sierra peruana, tiene cerros majestuosos, iluminados por una luz natural bellísima, y vemos a un niño corriendo por esa inmensidad. Un contraste brutal. Visualmente, el cerebro te dice, esto es libertad, esto es la inocencia de la niñez rural. Y de repente, ese mismo entorno diáfano y luminoso se convierte en el escenario de un adoctrinamiento forzado por las guerrillas. Esa disonancia es brutal. Es como corromper el paisaje, ¿no? Exactamente. Aguilar nos demuestra que una narrativa visual estructurada, directa y con luz de día puede transmitir el secuestro de la inocencia con una claridad apabullante. Usa la propia inmensidad de la geografía andina como una prisión sin muros. Y a veces, la experimentación visual tan extrema de la que tú hablas puede llegar a oscurecer un mensaje que necesita ser así de prístino. Es un argumento de peso, lo admito, pero esas decisiones técnicas, usar un gran plano general luminoso frente a un primer plano deformado en un taxi, nos llevan inevitablemente al elefante en la habitación de este debate. ¿Cuál elefante? ¿Cómo la película encuentra a su público? Es decir, cómo el cine de género comercial, el más accesible, compite contra el cine de autor a la hora de construir la memoria colectiva del país. Y ahí es exactamente donde el realismo narrativo y las estructuras clásicas demuestran su verdadero poderío social. El crítico Alberto Castro tiene una tesis fascinante sobre lo que él llama el cine de héroes. Ah, sí, la he leído. Habla de películas que se apegan a los esquemas puros del cine de género, para hablar del conflicto. Tomemos La hora final de Eduardo Mendoza, por ejemplo. Narra la persecución y captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Mendoza toma una decisión muy calculada. Envuelve un hecho histórico súper traumático en el papel de regalo de un thriller policial de Hollywood. Con todos los clichés visuales que eso conlleva, claro. Bueno, clichés o herramientas de conexión según se mire. Utiliza iluminación de claroscuros tipo cine negro, un montaje picado y rapidísimo para generar tensión, el clásico recurso del reloj que corre en contra, la pareja de detectives con conflictos personales. Vamos, la fórmula policial de manual. Sí, pero son arquetipos visuales y rítmicos que el cerebro de cualquier espectador reconoce al instante. Al usar este código, la película logra algo que el cine de ensayo de festivales rara vez consigue: meter a cientos de miles de personas en las salas comerciales. Ya, eso no te lo puedo negar. Usa las herramientas de la atención y el entretenimiento para inocular historia reciente en audiencias, sobre todo jóvenes, que jamás de los jamases se sentarían a ver un documental experimental sobre el trauma. A ver, es un argumento convincente, pero ¿te has planteado que los autores más tocados por las heridas históricas huyen instintivamente del thriller comercial por una razón ética? Ética. ¿En qué sentido? En el sentido de que la memoria de una guerra civil no tiene la resolución limpia ni el clímax catártico que te exige un thriller policial. En la vida real, después de la captura de Guzmán, el dolor siguió. Por eso, el formato documental de autor, que se permite explorar el vacío y las consecuencias a largo plazo, logra triunfos expresivos insuperables. Fíjate en el documental Volver a ver de Judith Vélez. El documental sobre los fotoperiodistas de la revista Caretas, ¿verdad? Exacto. Vélez utiliza un recurso visual de un tempo radicalmente distinto al del thriller de Mendoza. Usa fotografías estáticas, en blanco y negro, tomadas hace 30 años en las comunidades andinas. La decisión de dirección es sencillamente brillante. Planta la cámara frente a los rostros de los sobrevivientes en el presente. Rostros marcados por el tiempo. ¿Rostros surcados por el tiempo? Sí. Mientras sostienen o miran esas imágenes de su pasado terrorífico. El choque visual entre la imagen congelada de la violencia y el rostro vivo que sobrevivió a ella actúa como un detonador psicológico impresionante. Es un uso del archivo muy emotivo, sí. Y fíjate, Vélez no usa música estridente para decirte qué sentir. Confía en un silencio cinematográfico pesadísimo, que respeta el ritmo lento del recuerdo. Es un ejercicio de memoria pura, que saltaría por los aires si intentaras meterlo en la estructura frenética de un cine de héroes.
Vale, esa lentitud reflexiva es oro, por supuesto. Nadie le quita el mérito a Vélez ni a Llosa. Pero piénsalo de esta manera. Imagina que estas películas son instrumentos ópticos. El cine comercial, el thriller de Mendoza, es como una lupa. ¿Una lupa? Vale, te sigo. Una lupa coge todos los rayos del sol, o sea, la atención masiva del público, y los concentra mecánicamente en un solo punto de altísima intensidad, hasta que logra la ignición, prende fuego. Hace que la sociedad hable del tema, que las portadas de los periódicos lo retomen, que la gente debata en la calle. Genera calor. ¿Y dónde dejas al cine de autor en esta metáfora tuya? El cine de festival, el cine alegórico del que tú hablas, como La teta asustada o Volver a ver, funciona como un prisma. El prisma es más sofisticado. Toma ese mismo rayo de luz blanca y, en lugar de quemar, lo descompone suavemente en un espectro de colores. Te muestra todos los matices psicológicos, las sombras del trauma, las sutilezas de las que hemos estado hablando hoy. Ambos son necesarios, claro. Ambos son brillantes. Pero a ver, te pregunto, ¿acaso no necesitamos usar la lupa para encender el fuego? ¿No necesitamos que el thriller masifique el interés inicial para que luego ese público esté dispuesto a acercarse al prisma? Si solo hacemos cine críptico y alegórico, corremos el enorme riesgo de quedarnos en un nicho de festivales en Europa, elogiados por críticos, sí, pero desconectados del gran público peruano que realmente necesita sanar. Es una analogía muy visual, me gusta mucho. Pero yo te diría que el prisma no necesita del incendio de la lupa para ser valioso. Lo que necesita es una mirada dispuesta a aceptar que la historia no es un cuento de buenos y malos. Sin embargo, y viendo todo el recorrido que hemos hecho hoy por estos catálogos maravillosamente complejos, creo que podemos recapitular de manera justa. Me parece bien. ¿Cuál sería tu síntesis? Desde mi postura, me mantengo firme en que el cine peruano alcanzó su verdadera madurez artística y expresiva cuando se atrevió a mirar hacia adentro, cuando utilizó las enfermedades míticas, el diseño de sonido disonante, la geometría opresiva de los planos y la resignificación del archivo fotográfico para intentar explicar lo inefable. El trauma que asoló Perú entre el 80 y el 2000 dejó cicatrices en el alma que, sencillamente, escapan al lenguaje convencional. Es en la poética visual y en los silencios prolongados donde el cine encontró la manera de exponer esas heridas, sin trivializarlas en ningún momento. Muy bien expuesto. Y por mi lado, yo reitero el poder fundacional del realismo testimonial. Desde la asfixia visual en La boca del lobo hasta el choque de metraje de archivo en formato documental. La cámara que no aparta la mirada ha sido el pilar de la memoria. Mostró las ejecuciones, las fosas y el miedo con una gramática clara que exigía justicia inmediata. Y al atreverse a empaquetar esa historia en formatos comerciales como el thriller, aseguró que el pasado no fuera sepultado bajo la indiferencia o el revisionismo de las nuevas generaciones. Ha sido un debate intenso, pero si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, creo que hay un punto de convergencia fundamental en el que ambos tenemos que estar de acuerdo. A ver, dime. El cine peruano sobre el conflicto armado no eligió una sola vía, y creo que eso es su mayor triunfo. Ha creado un ecosistema audiovisual fascinante y sin parangón en toda Latinoamérica. Totalmente de acuerdo contigo. Es una riqueza inmensa. En este ecosistema conviven el thriller de persecución, el documental más crudo, el realismo mágico andino y el cine de ensayo puramente psicológico. Y lo mejor es que no compiten para anularse. Todos intentan, desde sus respectivas trincheras narrativas, procesar una herida nacional profundísima que requiere, francamente, todas las lentes posibles para ser entendida. Ahí le has dado. Y precisamente ese ecosistema audiovisual múltiple es el que nutre y da sentido a espacios de recuerdo invaluables. Por eso, al cerrar el análisis de hoy, queremos invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre la gramática visual la próxima vez que se acerquen a los catálogos de memoria histórica. Como las impresionantes exposiciones del LUM, por ejemplo. Documental o una ficción sobre este periodo, fijaos en los detalles técnicos. Recordad que detrás de cada decisión de usar un plano general luminoso o un encuadre cerrado y oscuro, detrás de cada elección entre mostrar la sangre explícitamente o sugerir el miedo a través de un simple sonido, hay toda una declaración de principios. Totalmente. Cada corte que se hace en la sala de edición es una decisión ética sobre cómo debemos recordar nuestra propia historia.
Ha sido una conversación espectacular. Nos despedimos cordialmente dejando a nuestra audiencia con la tarea, ojalá apasionante, de explorar este cine por sí mismos. Porque como decíamos al principio, cuando apuntas la cámara al trauma desbordante de toda una nación, la lente siempre termina fracturándose. Y menos mal que es así. Y quizás la única manera de acercarnos a la verdad sea recogiendo todos y cada uno de esos cristales rotos, los realistas, los comerciales, los poéticos y los simbólicos, para intentar, poco a poco, ver la imagen completa.